Bienvenidas y bienvenidos a su espacio informativo Surupuna-Woman desde el territorio. Un programa que te informará acerca de los hechos y acontecimientos dentro del territorio wayuu. Hamayahia, wasaki inapushu anaya kanana hingwa uyapnaya. Anaho warehin, spura wakuhinti humuin spushu atu arata katsulupna woman. Wasakataiha tramachon chiratata chirahimai tramahayit napushu anaya kanawamas naintuyotirawaka. Continuamos nuestro recorrido por Surupuna-Woman desde el territorio y en esta oportunidad lo hacemos en Nazaret, Alta Guajira, donde varias de las organizaciones indígenas se han propuesto realizar campañas de solidaridad con las familias wayuu en estos tiempos difíciles. Y es que en estos momentos de crisis económica, sanitaria y social es necesario el colocarse la mano en el corazón para poder hacer los aportes desde el espacio en el que nos desempeñemos. Poder retomar esos principios y valores del pueblo wayuu como lo es el Painjirawa, Kamanewa, Arewa y el Quequirria. En materia, la organización indígena de La Guajira, Yanama, realizó la entrega de 80 ovinos y caprinos a familias wayuu en el corregimiento de Nazaret. ¿Y qué es Nazaret? Pues es un corregimiento de Uribia, la capital indígena de Colombia, que queda a 6 horas de dicho pueblo. Este territorio ancestral, Palarierru, es reconocido actualmente como la capital de la zona norte extrema de la Alta Guajira. Tenemos a Consuelo Castillo, habitante del corregimiento de Nazaret, quien nos comenta lo siguiente. Một naya nang he en tuanere kare Maria Shiguaya Kahamay Maria Kawaya no tsupura wohui tanai no tsupura yeta tenguaya wai ring to wai rapuko ma epnare wai wachihan ten pulero tu wekenka wachihan ten pulero wakwai pa no quizás wachikika quédate en casa guamoni. Muy maya wale ani waya yaya henai holo tra asir henaka wamui na apuni wamui wale tarat shiwai huma ai her wapura wamul ni hatu waikai hatu wachoni wayak makai wayakana holo este pichoni wamana wachonchoni na holo tarata shata stachon tamui anch tamani tu wale wepihan hatu no wekai hatu pich pa mai machine. Uribia es uno de los municipios con mayor población en el departamento de La Guajira. Cuenta con 21 corregimientos, de los cuales la mayor parte de la población es wayuu en zonas rurales. La educación es todo un reto tanto para los estudiantes como para los profesores. Tenemos en estos momentos al profesor Isidro Ibarra, quien es director del Centro Educativo Puay en Uribia. Nos contará acerca de los retos de la educación en este centro educativo que dirige. Hablar de calidad de la educación y si no contamos con conectividad, energía eléctrica y elementos electrónicos. Eso es una falencia casi que total en casi todas las 32 sedes. Estos momentos, la pandemia desnudó todas unas situaciones que se venían dando, como es la inversión en educación, en el cual no se cuenta con las herramientas pedagógicas necesarias para nosotros desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la pandemia salió a flote todas estas situaciones. Hoy es complicado nosotros desarrollar una clase como pretende el gobierno nacional a través de videoconferencia, a través de videollamadas, a través del uso de las tecnologías. Muchos de nuestros estudiantes no cuentan con esos elementos tecnológicos. En la zona rural no se cuenta con conectividad, no se cuenta con energía eléctrica. La forma como que se estaban atendiendo a los estudiantes hasta los primeros casos de COVID aquí en el municipio de Uribia era que los docentes con todos los elementos de bioseguridad llegaran a las casas, llegaran a las comunidades a hacer un seguimiento a las guías que se le había entregado previamente. Pero a partir de los primeros casos de coronavirus en el municipio de Uribia se suspendió totalmente esas visitas.
En estos momentos son pocos los docentes que lo están haciendo porque viven en la comunidad, son de la comunidad y son los que pueden acercarse a los estudiantes. En estos momentos nosotros estamos a punto de distribuir las guías del tercer y cuarto periodo. Vamos a buscar la forma de llegar a esos docentes, a esos estudiantes con número telefónico de los docentes en las guías, que eso no lo hicimos en la primera parte, para que ellos con esos números se traten de comunicarse con los profesores. Y los profesores están a espera de esas llamadas, porque es la única forma. Si de lo contrario va a haber una mortandad académica sin precedentes en el municipio de Uribe. Creo que en Puay nosotros como centro igual ya lo presentimos. Entonces estamos buscando todas las formas de que esos estudiantes al menos se les lleve las guías y se le haga un seguimiento, al menos a finalizar el año o en estos meses, pero ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros, no hay de otra forma. Tenemos de referencia la cotidianidad de los niños en la comunidad de Pasipamana. En las comunidades rurales de La Guajira ha sido un gran reto seguir recibiendo clases en casa sin garantías de conectividad. Esto ha generado un alto índice de deserción escolar. Sin embargo, para algunos ha sido motivo para retomar las actividades cotidianas del hogar, pastorear y ayudar con algunas actividades. Realizar las guías pedagógicas ha sido fundamentales como recurso de la institucionalidad para seguir apoyando la formación académica de los niños de la comunidad de Pasipamana, lo cual no deja de ser un reto debido a que es una estrategia en reciente aplicación y sin experiencias previas dentro de la población. Tanaditeka urawayu taihayariyu dakaka tairawai kwanepi shakari takari hatoshka snaeken suluwatainda otamsi wa atira shiwe watamat snaekahira karina sachuhe rachime hata phot taira ashaitam shiwe ashaitam sitai horas mata tawarayu. Ahora nos vamos a los barrios en Maicao con nuestro compañero Jainer Camargo, quien se fue a realizar una encuesta con el fin de conocer la opinión de la población respecto a las estrategias de enseñanza virtual. ¿Qué opinan de las clases virtuales en casa? ¿Cómo ha sido el desarrollo pedagógico escolar de sus hijos en estos tiempos? No tienen tantas distracciones como en la casa, que está el televisor, están los hermanitos, están las demás personas. Si él está sentado en la mesa haciendo cualquier tarea, llega la hermanita hablando o algo, él inmediatamente se distrae, deja el libro ahí, entonces hay que dialogar con él de una manera de hacerlo entender que es el horario de hacer tareas, es el horario de trabajar. Entonces es como que un poco más difícil, pero debido a toda esta situación que estamos viviendo, pues nos toca de una manera adaptarnos. Yo doy clases en la casa, pero es aburrido y extraño el colegio y extraño a mis amigos. Surupuna Woman desde el territorio es un programa informativo para el pueblo guayú y guajiro en general que hace vida en el territorio. Nace en estos tiempos de pandemia del COVID-19 frente a la necesidad de una información oportuna y precisa sobre todos los aspectos de esta pandemia, en lengua indígena y en formatos culturalmente sensibles que no vulneren los derechos de las comunidades. Nos despedimos no sin antes recordarles nuestras redes sociales: Facebook, Red Comunicaciones Guayú, Instagram, Red Guayú, YouTube, Red Comunicaciones Guayú. Déjenos sus comentarios y sugerencias. No olviden darle like y activen la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube. Anaya Watson.